Esperamos a cada una de nuestras hermanas, Padre Santo, que puedan conectarse y sean parte de este hermoso tiempo, el privilegio de poder saber y conocer más de ti, Señor bendito. Gracias, Padre Celestial. Pedimos y ungimos a nuestra querida Alejandra, Padre Celestial, para que seas tú usándole grande y poderosamente, Señor, para que sea ella, Señor, quien nos instruya una vez más, Padre Celestial, con todo aquello maravilloso que tú permites que podamos escuchar esta noche. Gracias, bendito Padre Santo, en el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, las sesiones, la reunión pasada que tuvimos nosotros, las dos reuniones, hemos estado hablando mucho sobre la posición de la mujer desde su creación, cómo Dios creó a la mujer con ese propósito de ser el ser del hombre, esa ayuda idónea, de ser ese complemento para su creación, pero no con un propósito de hacerla de menos ni de más tampoco, sino que ante Dios, hombre y mujer, somos su creación y tenemos los mismos derechos, aunque somos diferentes físicamente, tenemos diferentes características, tanto cromosomáticas, características físicas también, características, digamos, intelectuales también, que son muy marcadas. Por ejemplo, el cerebro de la mujer, Dios lo dotó para que la mujer pueda trabajar con ambos cerebros en la resolución de conflictos, por ejemplo, ante cualquier situación que se presenta en la vida cotidiana. Nosotros tomamos miles de decisiones diariamente, desde cruzar una calle, qué ropa nos vamos a poner, cualquier cosa, los deberes de los hijos, los problemas que tenemos también ya un poco más personales. Pero ante esas situaciones de la vida cotidiana, el cerebro de la mujer inclusive funciona con los dos lados. Puede estar resolviendo varios problemas simultáneamente, mientras que el cerebro del hombre no es que es de menos, pero funciona de una manera diferente, tiene que resolver cada problema a la vez. Él funciona como un solo lado, digamos, o el lógico o el derecho o el izquierdo, pero ellos van resolviendo problemas uno a la vez. Y eso es una de las cosas que aunque no lo vemos físicamente, también es una característica que Dios nos puso a nosotras. Somos resistentes, por ejemplo, a los dolores, en el sentido de que emocionalmente tenemos una fortaleza grande las mujeres, ¿no? Y también físicamente, aunque los hombres puedan ser tal vez un poco más fuertes que nosotras en el sentido corporal, pero la mujer resiste más dolores y sobre todo, por ejemplo, en el dolor de parto, vamos a poner un ejemplo, el dolor, por eso es que nosotras podemos dar vida, nosotras, a través de nosotras nacen nuestros hijos y nosotras cuando traemos a un niño al mundo, esos dolores que nosotras sentimos no se pueden comparar con nada. Y a veces uno le dice, bueno, ¿y cómo es el dolor de parto? Uno trata de buscar algo con lo que se le parezca y uno no encuentra un dolor que se le parezca al dolor de parto. Pero por ahí alguien dice, bueno, parecido al dolor de muela, pero unas 1000 veces más. Entonces, también esa es una fortaleza que nosotros tenemos como mujeres, ¿no? En el aspecto, por ejemplo, en la parte emocional, la mujer es subjetiva, la mujer es sentimental y emotiva, mientras que el hombre es lógico y objetivo, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos ver que Dios a nosotras nos puso unas características diferentes, a los hombres otras características diferentes, pero en sí, ante Él, los dos somos un complemento. Somos iguales en cuanto a la creación. Pero ¿qué pasa? A nosotros nos han dado una falsa identidad. La sociedad nos ha hecho ver que, por ejemplo, nuestra identidad debe estar en la belleza física, ¿ya? Si tú eres, como quien dice, la belleza lo es todo. Entonces, si no eres
como algunos prototipos que pone la sociedad, entonces tú misma como mujer te haces de menos, porque si no te pareces a una modelo o a una Miss o a una actriz o a algo, entonces tú misma como mujer te estás menospreciando, ¿no? Sabiendo que Dios, tú eres una creación perfecta de Dios. Dios te hizo con el cabello rizado o te hizo con el cabello liso, te hizo con el cabello corto, largo, rubia, la piel morena, la piel blanca, unas son más altas, otras son más bajitas, otras son más gorditas, otras más flacas, pero en sí eso no determina quién eres y mucho menos quién eres ante Dios, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que estar claras de que esa no es nuestra identidad. Eso son unos falsos conceptos de identidad que la sociedad y el mundo ha puesto para precisamente menospreciar, crear esa falso concepto y alejarnos más del propósito de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que en Filipenses 1:6, por ejemplo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No sé si alguna de ustedes alguna vez ha visto, yo fui maestra también de la escuela dominical hace muchos años y me encantaba porque nosotros le enseñábamos a los niños con cuentos y hay un cuento que a mí me encanta que es el de Hermi, un gusanito que termina transformándose en mariposa, ¿ya? Y no sé si ustedes alguna vez cuando estudiaron en el colegio vieron la metamorfosis de la mariposa, ¿ya? Que de larva se convierte luego en mariposa, pero tiene que pasar por un proceso, ¿ya? Es un proceso donde inclusive tiene que convertirse en crisálida, ¿no? Ella tiene que subir, colgarse de cualquier parte y ahí empieza a transformarse su piel, se hace durita y después de un tiempo romper eso y salir como mariposa. Entonces, es un proceso, pero lo que me gustaba de este cuento es que el gusanito, él veía a los otros animalitos de la naturaleza, a la mariquita que era negro con punticos rojos, y él iba y se pintaba. Él se pintaba unos puntitos en su piel porque él quería tener algo especial. Él decía, es que yo no soy especial, yo solo soy un gusano. Y él veía, por ejemplo, a los caracoles que iban arrastrando su carapacho, su concha. Y entonces él también fue y buscó en el cuentito y se puso una casa o una concha artificial porque él quería parecerse también al caracol. Y así sucesivamente con todos los animalitos que los rodeaban en la naturaleza, él buscaba la manera artificial de parecerse a esos animalitos, porque él decía que él no era especial, que él era solo un gusano. Entonces él iba a conversar con Dios en una montañita todas las noches en el cuento y Dios, él le decía, no, bueno, es que yo no sé por qué la mariquita es tan linda y tú me hiciste a mí tan simple, yo solo soy verde y soy un gusano, en cambio ella es roja y tiene puntitos y todo lo demás. Entonces, Dios le decía a él, no te preocupes, yo todavía no he terminado la obra en ti. No te preocupes. Y él decía, pero bueno, ¿cuándo es que la vas a terminar? No ha terminado la obra en mí. Y en eso les recomiendo que lo busquen. Es una historia de Hermes, es muy linda, es muy tierna, pero ahí eso nos hace reflexionar mucho y recordarnos, como dice la palabra en Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Dios comenzó en nosotros una buena obra. ¿Desde cuándo comenzó en nosotros la buena obra? Desde antes de la fundación del mundo, porque en Salmos nos dice que el Señor vio nuestra
nuestro embrión, cuando estaba en formación, cuando todavía estábamos en el vientre de nuestra madre, Él fue formando cada uno de nuestro cuerpo y fue escribiendo cada uno de nuestros días. Esa palabra que nos dice a nosotros que Dios fue escribiendo cada uno de nuestros días, significa que nosotros venimos a este mundo con un propósito. Significa que todo lo que nosotros somos como seres humanos, como mujeres, el hecho de haber nacido mujeres, es porque a Dios le plació que naciéramos como mujeres. El hecho de que hemos tenido nuestros hijos, que hemos tenido que pasar una historia, todas esas cosas son conocidas para Dios. Todos nuestros tropiezos, nuestros fracasos, nuestras dolencias, nuestros éxitos, todas esas cosas son conocidas para Dios. Nada se ha escapado porque dice la palabra que Él escribió todos nuestros días antes de la fundación del mundo, aun cuando ninguno de ellos todavía era. Entonces, nosotros no somos una casualidad. Nosotros no somos un error. Hay muchas mujeres que piensan que son un error de sus padres, porque en algún momento nos dijeron bueno, que fuiste un error, fuiste un deslido, ¿ya? Son cosas que a veces nos han lastimado la vida y nos han lastimado nuestra identidad de mujer. Hay mujeres que piensan que el hecho de haber nacido mujeres fue algo, una equivocación, porque tal vez hubiese sido mejor tener otro sexo, ¿no? Entonces, piensan que porque de pequeña quizás le dijeron que ser mujer era un error o era mejor ser varón, o tal vez los padres en un error de la vida dijeron, no, yo quería un varón y me nació una mujer, como que fue un castigo. Entonces nosotros pensamos que el haber nacido mujeres fue un castigo o fue algo negativo. Y no, la palabra nos dice que el Señor nos formó, que el Señor nos hizo a su imagen, que el Señor nos trae con un propósito. Entonces, también, por ejemplo, hay algo muy importante que la mayoría de las mujeres también pasamos por esta etapa de que no aceptamos como somos. Siempre estamos, si estamos flacas, queremos ser gorditas. Si estamos gorditas, queremos ser flacas. Si somos bajitas, queremos ser altas. Si son altas, quieren ser bajitas. Pero no tomamos en cuenta que hay algo muy importante que nosotras somos. Cuando entramos a la presencia del Señor, cuando somos hijas de Dios, cuando Jesucristo nos da esa nueva identidad en Él, nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido por parte de Dios? Eso es un honor. Es un honor que nosotros tenemos el privilegio de ser templo del Espíritu Santo. Y también dice la palabra, por ejemplo, en 1 Samuel 16:7. El Señor le dijo a Samuel esto: no te dejes impresionar por su apariencia ni de su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Esto le dijo el Señor a Samuel cuando él iba a ungir al rey David. Recuerdan que él iba a ungir al rey David y él fue a buscar, y entre todos los hermanos de David, él estaba como que pensando cuál sería, ¿no? Pero entonces él decía, no, el más alto, el más fuerte, o tal vez, no sé, pero el Señor le dijo, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿Qué nos dice la palabra? Que para Dios es más importante el corazón que la apariencia física. Con esto no queremos decir que nosotros tenemos que tener un descuido
en nuestra apariencia física. Tenemos que cuidar este templo porque este templo es el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tenemos que mantenerlo saludable, tener una buena alimentación, cuidar nuestro aspecto físico en el sentido de ser saludable sobre todo, especialmente saludable, ¿ya? Pero no con ese afán de tener una belleza física solamente superficial, sino que nuestro cuerpo sea, como dice, el marco o el cofre de la belleza que hay adentro, ¿ya? La belleza interior. Lo que la gente vea por fuera sea el cofre de lo que hay por dentro, realmente, ¿ya? Entonces, que eso sea nuestro estándar realmente de belleza para nosotros, lo que hay adentro, los sentimientos, el propósito de Dios, el valor que Dios nos da. Muchas veces dicen, eres lo que vales, y la sociedad le dice a la gente, bueno, no, si tienes dinero, si no tienes dinero, cuántas propiedades, cuántos títulos tienes. Esas cosas para el Señor realmente no son de mayor importancia. Como dice la palabra, Dios ve lo que hay en el corazón. Otro de los falsos conceptos que hay de identidad es que tú vales por lo que tienes, ¿ya? Entonces, ¿qué casa tienes? ¿Qué auto tienes? Si tienes cuántas tarjetas o en qué colegio estudiaste, y así, muchas cosas. Pero la palabra de Dios nos dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, ese tiene que ser el propósito de nosotros cuando estemos, digamos que el Señor nos bendiga con las posibilidades de estudiar, de progresar, de tal vez tener una bonita casa. O sea, que esa no sea nuestra identidad tampoco. Que cuando nos pregunten a nosotros, quiénes somos, nosotros sepamos quiénes somos. No que vamos a decir que tenemos, ni de dónde vivimos, ni en dónde nacimos, no. Nosotras tenemos que estar claras en nuestra identidad de mujeres, pero sobre todo en nuestra identidad de hijas de Dios, que nosotras le pertenecemos a Dios, somos de Dios y le pertenecemos a Dios. Pero ¿cómo podemos nosotras estar seguras de que le pertenecemos a Dios? Bueno, la palabra lo dice, la palabra lo dice. No sé quién me puede ayudar con Juan 1:12. Juan 1:12. La palabra de Dios dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Exactamente. Entonces, gloria a Dios, la palabra nos confirma que nosotras somos hijas de Dios. Entonces, hay una parte importante. Jesús vino a destruir las obras de Satanás y vino a restaurar el plan original de Dios y su propósito para el hombre y la mujer. ¿Y cómo lo hizo? Dando su sangre en la cruz, pagando por el pecado de todos nosotros. Con esa muerte, con esa resurrección, con esa sangre derramada, Jesucristo restauró esa brecha que se había abierto en el Edén, esa brecha por causa del pecado. Jesucristo la restauró. Él nos permitió otra vez estar en la presencia del Padre. Él nos devuelve el valor que nosotros teníamos antes. ¿Y qué significa precisamente la palabra restaurar? La palabra restaurar es volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. Quiere decir que nosotros, a través de Jesucristo, volvemos al estado que teníamos antes. ¿Qué estado?
A través de Jesucristo, Dios nos restaura y nos devuelve la posición de gloria que teníamos en Él, en Dios, precisamente. Él nos permite saber que somos aceptados, que somos hijos, que somos amigos de Él. Por ejemplo, Juan 15:15. Quisiera que alguien lo lea. Y otra persona que vaya buscando Romanos 5:1. Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace, no lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu con él, es con él. ¿Cómo nos unimos nosotros al Señor? ¿Cómo nosotros sabemos que somos amigos del Señor? ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Todas estas cosas nos las ratifica la palabra y todas estas cosas nos hacen ver de que nosotras somos aceptadas en la condición en que estamos, tal como somos. El Señor nos ama tal como somos. La palabra misma nos dice que tal fue el amor, de tal manera Dios nos amó que Él envió a Jesucristo a morir por nosotros. De tal manera nos amó. Entonces, el Señor nos ha devuelto a nosotros el valor que nosotros tenemos como sus hijas, como sus siervas, como su nación santa. Nos ha devuelto a través de la justificación por la sangre de Cristo, nos ha dado una nueva identidad. Entonces, esa nueva identidad es ser lo que nosotros llamamos hijas de Dios. Eso es lo que nosotros somos verdaderamente, hijas de Dios, justificadas, somos hijas de Dios reivindicadas, restauradas, las cosas viejas pasaron y ahora todas las cosas son nuevas, somos nuevas en Cristo, ¿ya? ¿Y para qué Dios nos dio todas esas, para qué el Señor hizo todo ese proceso de restauración, de justificación? ¿Ustedes qué piensan? ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué creen ustedes que Dios hizo todas estas cosas? Primeramente porque somos creación de Él y para que vivamos reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como nuestro suficiente y único Salvador, para que vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios, a lo que Él ha hecho en la creación del hombre, pues, o de la mujer en este caso. Nos creó, su palabra lo dice, que hemos sido creados para buenas obras. Exactamente. Su palabra dice que nosotros hemos sido creadas para buenas obras que el Señor tenía ya predispuestas antes, inclusive de que nosotros viniéramos a este mundo. Entonces, simplemente nosotros estamos aquí para realizar aquel trabajo que ya el Señor ha puesto como propósito en nuestras. A través de eso es que nosotros tenemos que empoderarnos como hijas de Dios. No somos cualquier mujer, no somos cualquier creación. Somos una creación que además tenemos el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo de Dios va con nosotros. La presencia de Dios está con nosotros en todo tiempo, en todo lugar. El poder de Dios también tiene que manifestarse a través de nosotros.
¿Por qué? Porque nosotros somos como dice la palabra, si somos el templo, estamos llenas del Espíritu Santo y podemos nosotros mismos obrar. Y el Señor lo dijo, cuando nosotros recibamos el poder del Espíritu Santo, vamos a poder hacer cosas, las mismas cosas que Él hizo y hasta cosas más grandes todavía de las que Él hizo. Y ese fue un legado que el Señor nos dejó. Además, nosotros, por ejemplo, tenemos esa posibilidad de esa autoridad que Dios nos ha dado y nos ha delegado a través de Jesucristo, nos ha delegado autoridad también. Entonces, no se justifica que nosotras como hijas de Dios, como nuevas criaturas, como mujeres restauradas, como mujeres aceptadas, únicas, santas, nación santa, real sacerdocio, vivamos todavía una vida de derrota. ¿Por qué entonces caminamos en derrota? Porque no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces en las iglesias, en las congregaciones, vemos a las hermanas en una actitud todavía de derrota, como que no conocieran lo que ellas son, a quién le pertenecen, cómo fueron justificadas, lo que significa esa sangre que se derramó en la cruz para ellas. Entonces, por ejemplo, encontramos personas que todavía están pidiendo que oren por ellos. Es lindo orar. A mí me encanta orar. Yo soy una mujer que amo la oración y oro en todo tiempo, en todo momento que yo pueda orar, yo lo hago. ¿Por qué? Porque sé el poder que tiene la oración, sé el poder que yo tengo a través de la oración, cómo puedo comunicarme con el Padre y las cosas que se pueden hacer. Pero hay personas que todavía viven en esa derrota y no entienden esa identidad que Dios nos ha dado en Jesucristo. Entonces, nosotras tenemos que ayudar, transmitir, multiplicar esta digamos, confirmación que el Señor nos da a través de su palabra para que otras mujeres también puedan ser empoderadas en ese sentido. No sé si alguna de ustedes pudo hacer la reflexión que dejamos pendiente la vez pasada sobre el entorno, cómo ven ustedes el entorno de ustedes como mujeres, cómo ven a otras mujeres que actúan y también lo que habíamos pedido, que si ustedes se identifican con alguna de las mujeres que en la historia de la Biblia o en los relatos de la Biblia podemos ver sus características o los legados que ellas han dejado. Si alguna quiere comentar acerca de eso, que bueno, que nos bendiga también con ese comentario. Sí, amén. Bueno, yo conociéndome cómo ha sido mi trayectoria, digamos, en toda mi vida, pues, y los cambios que gracias al Señor se han producido en ella, creo que me identifico con dos mujeres en la Biblia, pues, que aparecen en la Biblia. Una de ellas es Miriam, la hermana de Moisés. Ella era profetisa, era una mujer que era de mucho temple, pero era una mujer adoradora. Ella amaba alabar a Dios, a Jehová. Y yo, bueno, desde creo que tengo uso de razón, tengo muchos años en los caminos del Señor, pues amo adorar al Señor en alabanza de mi pasión, poco con ella, porque es ese amor a la alabanza y a la adoración. Pero también me identifico un poco con María Magdalena, no porque yo haya sido una prostituta, pero sí llevaba una vida muy desordenada, o sea, era una mujer que
Me gustaba mucho estar en una fiesta. Estuve un tiempo, bueno, que lo mío era salir, beber mis whisky. Llevaba una vida muy desordenada. Era trabajar, producir dinero y irme, como decimos aquí los venezolanos, irnos de rumba los fines de semana, sin importarme nada. Y llevaba una vida un poco loca. Pero una vez que el Señor tocó mi corazón, pues de verdad comenzaron mis luchas espirituales, pero hice un cambio radical, así como lo hizo María Magdalena. Un cambio radical en mi vida y encontré pues en el Señor ese cambio, esa transformación y esa identidad de la que usted estaba hablando, ¿verdad? Que hoy día pues yo le doy toda la gloria al Señor porque me ha transformado mi vida de una manera, bueno, pues, sobrenatural, pero también yo he tenido esa búsqueda porque cuando nosotros queremos que el Señor nos transforme, Él nos va a transformar, pero nosotros tenemos que dejarnos transformar, porque no es simplemente Dios tiene siempre, desde que nos creó, quiere que nosotros vivamos conforme a su voluntad, que seamos obedientes, que llevamos esa vida hermosa y perfecta que Él nos ha creado. Y a veces nosotros no le permitimos a Dios que nos transforme. Y entonces Dios siempre quiere bendecirnos, quiere transformar nuestras vidas para que vivamos una vida mejor conforme a su voluntad. Y yo creo que estas dos mujeres en mi vida espiritual significan mucho por eso, porque una por ese amor a la alabanza y a la adoración a Dios, y la otra porque una decisión de cambiar una vida, digamos una vida mundana, donde uno ve los placeres de la vida y todo es un facilismo, y cambiarla a lo que hoy día soy, que de verdad soy una mujer que todas las cosas del mundo ya las rechazo porque siento que el Señor me hizo un cambio y fue una bendición muy grande para mi vida, pues y entonces no quiero volver atrás, como dice una canción cristiana, que no quiero volver atrás. Amén. Gloria a Dios, mi hermana Silvana. Gloria a Dios y gracias por ese comentario. De verdad que cuando vemos hacia atrás de donde el Señor nos ha sacado, cómo el Señor nos ha transformado, nos ha redimido, nos ha justificado, nosotros no nos queda más que derramarnos en lágrimas de agradecimiento hacia el Señor, porque si Él no se hubiese acercado a nosotros, si Él no nos hubiese llamado, porque dice que Él nos escogió primero, que nosotros no lo escogemos a Él, que Él nos escoge a nosotros primero. Entonces, si Dios no nos hubiese mirado con esa misericordia de recibirnos, de perdonarnos nuestros pecados, de restaurarnos y sobre todo de levantarnos. A mí me gusta también mucho esa mujer la historia de la mujer que la iban a apedrear porque la habían acusado de adulterio. La mujer adúltera. Sí, la mujer adúltera. Igualmente, bueno, no porque me identifique en ese sentido, sino porque el hecho de que en esa época la mujer no valía nada, la mujer no tenía derecho, la mujer ni siquiera podía acercarse a las reuniones donde estaban los hombres, no era permitido, era muy poca cosa. Y bueno, el ver que esta mujer, el destino de ella era morir apedreada. Ese era su destino, según la sociedad, según la vida que le había tocado vivir, morir apedreada. Jesús se acerca a ella y la redime y la levanta, la dignifica de esa manera cuando le dice, ¿dónde están los que te acusan? Porque todos se habían ido. Porque él dijo, el que tenga, el que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado. ¿Ya? Entonces el Señor dijo, ¿dónde están los que te acusan, mujer? ¿Dónde están los que te acusan? Y a veces hay mujeres que viven con esa culpa. Hay mujeres que van por la vida cargando muchas cosas que han tenido que pasar y llevan ese peso de esa culpa de que la acusan, de que la señalan, y eso le impide acercarse a veces al Señor. Y yo
cuando veo esa escena, cuando él le dice, ¿dónde están los que te acusan? Yo tampoco te acuso. Levántate y ve y no peques más. Entonces, esas palabras tan hermosas que dice Jesús, que te dignifican cuando tú llegas a los pies de Él y Él te perdona todos tus pecados, como decía la hermana Silvana, esa vida desordenada que llevábamos antes de fiestas, de situaciones que no eran agradables para el Señor, muchas de ellas contiendas, celos, pleitos, muchas cosas que hemos cometido nosotros, errores, a veces desobediencia a los padres, muchas cosas que por rebeldía también hemos hecho en nuestra juventud y así, ¿no? Esas cosas cuando llegamos a los pies del Señor, el Señor nos da una nueva oportunidad y nos dice, levántate. Lo primero es que dice, levántate, ¿no? Ahí nos restaura y nos dice, no peques más. No sé cómo estamos con el tiempo, Sandrita. Todavía tenemos tiempito, Alejita. Sí. Y ahora quiero comentar también algo que tú preguntabas de las mujeres con las que me la verdad, creo que con muchísimas mujeres de la historia de la Biblia, la verdad, muchísimas de ellas. Y comentarte también de que, bueno, ahora tengo la oportunidad de trabajar con muchas mujeres. Entonces, yo a lo largo de que estaba estudiando sobre algunas de estas mujeres, igual que la hermana Silvana, me identifico con alguna de ellas. Y he pasado por muchos procesos de estas mujeres, ¿no? He sido, o en algunos tiempos me convierto en la fanara Marta, en la que por estar en tantos afanes de nuestra vida, ya sea, qué sé yo, que los hijos, los estudios, un montón de situaciones, me aparto de lo importante que es estar en el tiempo de Jesús, de aprender de su palabra. Entonces, a veces yo misma me he dicho, Marta, afanada, y no estás en donde debes estar. He sido la mujer de flujo de sangre, tal vez en algún tiempo en el que me he considerado minimizada en algunos aspectos. Y yo digo, Señor, déjame tocar solamente el borde de tu manto. Y así me he sentido, que Él me ha permitido tocar ese borde de su manto para poder ser ahora lo que soy en el proceso en el que estoy ahora. He sido justamente la mujer que se ha sentido pecadora, también en el tiempo del que tal vez no como la prostituta, pero sí llegar a ese punto de decir, Señor, tócame a mí, sáname, sálvame. Y ahora he aprendido, gracias al Señor y a la palabra que estamos estudiando, de que somos perfectos, somos santos, somos justificados ya por la gracia de nuestro Padre Celestial. Y tengo ese privilegio de trabajar con estas mujeres, aún a pesar de estarles hablando de la palabra, de a poquito, sé que el Señor nos da, como tú decías, Alejita, esa oportunidad de al lugar que nosotros estemos, ser santificado, transformar, o hacer que esa persona sienta paz. Y eso es lo que realmente el Señor nos gusta grandemente, ¿no? Y me siento feliz por eso, porque lugares a donde he podido visitar, lugares a donde he podido ir, y sé que están pasando por situaciones terribles, así en Manta tenemos mujeres que han sido golpeadas, que se minimizan por problemas con sus familias, pero nosotros podemos dar una palabra de aliento, podemos ayudarles a que conozcan de esos cambios que son verdaderos con Cristo Jesús, ¿no? Entonces, realmente, Alejita, a mí me alegra muchísimo tomar estos temas que realmente a nosotros nos edifican mucho y nos ayudan a poder saber quiénes realmente somos y a qué estamos acá llamadas y cómo debemos nosotros salir adelante y considerarnos lo que somos, esas mujeres valientes, esas mujeres virtuosas, a quien Dios ha escogido en todo tiempo para que podamos trabajar y ser verdaderamente lo que Dios nos ha puesto a hacer en este tiempo. Amén, amén, Sandrita. Amén. Gloria a Dios. Sí, efectivamente, Dios nos permite a través de su restauración y ya cuando vamos creciendo en este proceso precisamente nos permite ser cada una de esas mujeres. Y yo creo que nosotras estamos llamadas a ser
a ser Marta, a ser María, a ser Débora, a ser Esther, a ser mujeres intercesoras, como Abigail, por ejemplo, una intercesora muy inteligente. Mujeres, por ejemplo, como Ruth, mujeres como Rahab inclusive, ¿no? Que situaciones que vemos que tomar decisiones en las cuales siempre tenemos que estar aferradas a la palabra. Entonces, lo importante, y como decías tú, Sandrita, el Señor nos manda a que nosotras estemos creciendo y sobre todo en la fe. La fe es algo muy importante, la fe es algo muy importante que nosotras tenemos que fortalecer, ¿ya? Porque también hay unas mujeres que están en la Biblia, en la historia de Hechos, ya después de la resurrección del Señor, como son Eunice y Loida, por ejemplo. Cuando Pablo dice que él en sus oraciones siempre le viene a la memoria la fe no fingida, no fingida. A mí me ha llamado mucho la atención esa frase de la fe no fingida de la abuela de Timoteo y de la madre de Timoteo, que Pablo dice, estoy seguro de que primero esa fe estuvo en tu abuela y en tu madre y luego en ti. Entonces es una fe no fingida. Nosotros tenemos que buscar a ser adoradores en espíritu y en verdad, y buscar al Señor realmente. Mientras más escudriñemos la palabra, mientras más lo busquemos, mientras más estemos en estos tiempos de adoración, en una adoración permanente, diría yo, el Señor se va fortaleciendo en nosotros. Y para dejar una palabra hasta la próxima clase, quisiera que leyéramos Efesios 2:10. Efesios 2:10. Vamos a ver quién lo encuentra primero. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Yo quisiera que nos fuéramos con ese mensaje de la palabra. Nosotras somos hechura de Dios para buenas obras, y somos a imagen de Cristo. Nosotros, eso es lo que tiene que ser nuestro propósito como mujeres, nuestra identidad como mujeres, ser la imagen de Cristo, donde quiera que nosotras vayamos, que podamos llevar la presencia del Espíritu Santo, que podamos llevar la presencia de Dios, que podamos llevar una palabra de consuelo, que podamos llevar una palabra restauradora, sanadora, que podamos orar, ser intercesora, que podamos nosotros como buenas embajadoras de Cristo representarlo en todo tiempo, en todo lugar, que también inclusive a través de todo lo que el Señor nos permite ver, hacer, que ese mismo accionar nos permita a nosotros crecer también y fortalecer nuestra fe. La fe hay que ejercitarla, la fe es como un músculo o como una plantita, vamos a poner así. Si nosotros no le echamos agua todos los días a través de la palabra y sobre todo ejercitándola, no vamos a verla crecer, no la vamos a fortalecer. Y como decimos, a través de la palabra tiene un poder muy grande. Y eso también vamos a aprender, el poder que tienen las palabras, el poder que tiene la palabra, que es la palabra de Dios también. Nosotros tenemos que cuidar mucho tanto nuestras palabras, pero también fortalecernos en la palabra de Dios, que esa es una palabra creadora y transformadora. Entonces, bueno, nos quedaríamos entonces con este mensaje de Efesios 2:10, que nuestra identidad como mujeres es la imagen de Cristo, realmente.
Y en eso quisiera que trabajemos hacia la próxima clase, ver cómo es mi identidad en Cristo. Yo quisiera que la próxima clase vamos a comentar cómo es mi identidad, cómo me veo yo en Cristo. No sé si alguna hermana quiere comentar algo más acerca de lo que hemos hablado. Bueno, pienso que estas enseñanzas tienen que ser una herramienta constante en nuestras manos para seguir adelante. No solamente confiando en el Señor, no solamente buscando de Él y su palabra, sino que podamos ser unas verdaderas hijas de Dios y que realmente seamos unas mujeres virtuosas, como dice la palabra del Señor, mujer virtuosa, ¿quién la podrá hallar? Y yo creo que nosotros debemos tener pues esa búsqueda de ser unas verdaderas mujeres virtuosas. El camino no es fácil, pero creo que si nosotros primeramente confiamos en el Señor y ponemos nuestro corazón dispuesto, yo creo que vamos a llegar a alcanzar esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros y para nuestras vidas. Sí, realmente es así. Y yo quería también decirles algo. En la antigüedad, las mujeres de la realeza, las que eran princesas, desde que ellas vivían en castillos y todo, pero las mujeres eran preparadas antiguamente también para la lucha, para defender, porque los hombres salían a la guerra y las mujeres quedaban a cargo del cuidado del hogar. Pero ellas no solamente quedaban al cuidado del hogar cocinando y tejiendo y todo eso, no. Ellas se preparaban también para la lucha, para defender su hogar. Entonces así nosotros también tenemos que prepararnos, aunque seamos princesas, aunque seamos mujeres reales de la realeza, nosotras tenemos que prepararnos también para la lucha. Y la lucha, como dice la palabra, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos espiritualmente y fortalecernos para estar listas en todo tiempo y en todo lugar, porque el enemigo no solamente él está al acecho, él no está esperando un tiempo determinado para atacarnos, sino que está permanentemente buscando la manera de ponernos un pie de tropiezo, pero por eso nosotras tenemos que estar alertas y preparadas con las herramientas espirituales que el Señor pone a través de su palabra. Entonces, ser unas verdaderas guerreras, unas princesas guerreras, unas princesas fortalecidas y bueno, como dijo la hermana Silvana, unas mujeres totalmente virtuosas en todo el sentido de la palabra. Amén. Amén, amén. Gracias, Valecita, por este hermoso tiempo. Justamente hoy con Mónica comentábamos sobre el tema de que Dios nos preparó desde muy niñas con diferentes circunstancias de nuestra historia para este hermoso tiempo, ¿no? Él ya tenía previsto cada etapa de nuestra vida para prepararnos para este tiempo. Justamente hoy lo comentábamos con Mónica, que hemos vivido situaciones así. Y qué importante, ¿no? Qué importante conocer de dónde Dios nos sacó para el privilegio de poder servirle y poder ser esas mujeres virtuosas. Y bueno, ya nuestros esposos hallaron esas mujeres virtuosas que somos nosotros, cada una de nosotros. Yo quisiera hacer un comentario, pastora Sandrita. Sabe que Dios, nosotros como decía, en función de lo que tú estabas hablando, que hemos pasado por cosas. A veces hemos pasado, cada una de nosotras tiene una historia que contar. Y hemos pasado por experiencias que a veces cuando las contamos dicen, no, pero eso es como que fuera de una novela. Puedes escribir una novela con todo eso que tú has vivido, ¿verdad? Pero todo lo que, todo lo que Dios nos ha permitido vivir estaba en la mente del Señor, porque Él nos preparó a través de esas experiencias. Él nos ha preparado para nosotros poder ayudar a otras mujeres que pasan por esas cosas que nosotras pasamos. Pero como nosotras ya le llevamos una delantera,
en el sentido de que estamos restauradas, hemos conocido a Cristo, Él nos ha levantado, Él nos ha dicho, levántate, ya no peques más. Hemos sido dignificadas y hemos agarrado el mejor lugar como María. Estamos a los pies del Señor, escuchando su palabra, estando en su presencia. Entonces, podemos nosotros hacer esas herramientas de bendición en las manos de Dios para nosotros ayudar a otras mujeres que necesitan ser restauradas, que necesitan conocer del amor de Dios, que necesitan saber que el amor de Dios no es solamente algo poético ni algo fantasioso, es algo real, es algo que cambia vidas y nosotras somos ese testimonio de vida, porque el Señor de dónde nos sacó y cómo ha restaurado nuestras vidas. Nadie puede aconsejar a otra persona de algo que no ha pasado, ¿ya? Es muy difícil, por ejemplo, decirle a una mujer, por ejemplo, que ha perdido un ser querido o algo, si usted no lo ha perdido, si usted no ha pasado por ese dolor, usted no puede dar un consuelo. Muy difícilmente va a ser que lo dé, ¿entiende? Pero cuando el Señor nos hace a nosotros pasar por situaciones duras, es porque solamente los valientes estamos hechos para la batalla, ¿ya? Él sabe, él dice que a los que más se les da, más se les exige. Entonces el Señor sabe por qué nos hizo y por qué permitió que pasáramos por esas situaciones difíciles, para que nosotras también conozcamos el amor de Dios y podamos ser esos testimonios vivos de que Dios es real, de que Dios transforma, de que Dios cambia escenario, de que Dios restaura vidas, que Dios, por ejemplo, puede restaurar un matrimonio, puede recuperar un hijo que está, tal vez un hijo pródigo, ¿ya? Hay mujeres que sufren